Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy les venimos a presentar nuestro trabajo final. Este trabajo está a cargo de Ana María Arango Ramírez y de Dixon Mira Alfonso Jiménez. Nuestro trabajo se titula Los medios de comunicación y su influencia en la construcción de la realidad. Entonces, para dar una breve introducción, pues bueno, en la actualidad existen múltiples canales de información que facilitan la transmisión inmediata de los acontecimientos más relevantes que se desarrollan a diario. Entonces pues tenemos las noticias en diferentes formatos, está en la radio, en la televisión, en los videos de las diferentes plataformas de las redes sociales, etcétera. Entonces pues la facilidad para acceder a dicho contenido pues se enfrenta a una paradoja esencial y marcada en el fenómeno de la desinformación, pues porque se supone que el fin último de esos medios es informar, pero pues aún así se presentan desinformaciones o malversación de la información. Entonces la objetividad de los datos obtenidos y su veracidad imparcializada o se vuelve parcializada. No digamos que no hay como un control de eso precisamente y pues ese es el trabajo de hoy que les traemos a ustedes. Entonces las narrativas que rodean hechos coyunturales pueden variar de acuerdo al contexto del medio donde sean contadas. Y esos cambios pues ocurren en torno a factores como la intencionalidad del mensaje, pues que desea transmitirse además de las estrategias mitigadoras o maximizadoras usadas en la emisión y en el desarrollo de cualquier hecho o acontecimiento. Además de las estrategias de comunicación inferenciales y de la teoría de la relevancia, eh, a veces un fenómeno puede ser descrito o informado de manera distinta según las fuentes informativas. Entonces, pues nuestro trabajo en aras de analizar y comparar la forma en la cual los medios fluctúan al momento de presentar diferentes casos, se va a realizar pues el siguiente trabajo en el marco del paro nacional colombiano, pues que estuvo marcado por hechos de violencia policial y de estrago público. Em, entonces, pues este trabajo, pues evidentemente va a aplicar pues muchos de los conceptos que se han visto a lo largo de la clase, sobre todo de la teoría de la relevancia y pues bueno, algunos aspectos de cortesía, etcétera. Entonces nuestros objetivos son, pues el primero es identificar las implicaturas y las explicaturas basados en los supuestos que se evidencian en los titulares dentro del corpus. La segunda es contrastar las estrategias comunicativas que priman dentro de la comunicación de hechos nacionales vistos a través de medios alternativos o hegemónicos. Y pues el tercero es conocer o identificar las estrategias comunicativas que priman dentro de la comunicación de hechos nacionales vistos pues a través de los medios tradicionales y los alternativos. Entonces nuestro marco teórico es, pues primero pues para poder entender precisamente el análisis que hemos hecho, pues es necesario como volver a contar algunos de los conceptos básicos, ¿no? Entonces en el corpus, en los corpus que vamos a analizar de los distintos fenómenos lingüísticos, usaremos pues las estrategias de cortesía, la comunicación inferencial, pues que se conoce con Spellberg y Wilson como el proceso ostensivo inferencial y la teoría de la relevancia. Entonces estos fenómenos tienen algo en común y es que pues todos están mediados por la intencionalidad que precisamente son emitidos, ¿no? Y que pues tienen muchos conceptos pragmáticos precisamente que a veces se pueden volver ambiguos y que dependen de la interpretación. Em, pues entonces cuando hablamos de las estrategias de la cortesía, pues nos referimos a aquellas donde se usa la mitigación, que es como maquillar o disminuir o embellecer algún significado que contextualmente pues sea impertinente, ¿no? Son estrategias de convencimiento. Respecto a la comunicación inferencial, esta pues da cuenta del proceso comunicativo de ostensión. Entonces es la capacidad de enunciación e interpretación focalizada, con una intención evidentemente con un fin. Esta no es siempre literal y es más interpretativa,
por eso que Sperber y Wilson decían que la interpretación va más en que el receptor pueda interpretar el pensamiento del hablante o la interpretación que se tenga en común. Entonces en la comunicación inferencial pues siempre hay como un foco, ¿sí? Siempre se hay como una relevancia o hay algo que importa más. Entonces en esa medida lo que importa es que se pueda comunicar lo más simple posible sin que se genere tanta energía ni tanto esfuerzo. Y pues evidentemente lo que va a hacer las nuevas informaciones que vienen es modificar un contexto previo dado, que Sperber y Wilson lo llaman como el contexto enciclopédico, ¿sí? Que se va modificando a través del tiempo según la información que venga, o se contrasta o ayuda a reforzar un supuesto que nosotros ya hubiéramos tenido desde mucho antes. Bueno, es muy importante entender y tener presentes estos conceptos, pues en nuestros análisis se encuentran muy presentes estas estrategias comunicativas con intencionalidades fijas, y esto es como influir en la opinión pública precisamente. Entonces, el cómo se realza un hecho o cómo se narra, cómo se usa la teoría de la relevancia y cómo se refuerza en la opinión pública un contexto dado con información no siempre pues veraz, no siempre verídica, sino más bien es creíble. Sí, es como desde qué punto se use la relevancia o la información para que sea creíble simplemente, pero que sea creíble no significa pues que sea verdad. Asimismo, consideremos que en el relato informativo se combinan, por un lado, los hechos, identificados con la realidad, que es objetiva y comprobable, y por otro, las ideas asociadas a la subjetividad y a los valores. Los enunciados de los titulares responden claramente a actos de habla, en términos de Austin y Searle, donde se refleja no solo lo locutivo y lo ilocutivo, sino también el efecto perlocutivo. Así pues, el articulista siempre trata de influir y persuadir al lector, por lo que el léxico y su combinación gramatical han de estar en consonancia con la proyección pragmática en lo que se contemplan los componentes ideológicos. Los titulares actúan como indicadores que anticipan de forma simplificada el contexto temático y la orientación pragmática del texto. Normalmente, para la elaboración de los titulares se utilizan estrategias discursivas variadas, teniendo en cuenta factores que se proyectan en la enunciación como el foco temático. Pragmáticamente concurren en la enunciación la ideología y la economía lingüística, cuya brevedad permite omitir información relevante. De cualquier forma, en los artículos de opinión opera una amplia variedad de estrategias discursivas mediante recursos gramaticales, léxicos y estilísticos dirigidos a guiar la información y a persuadir al lector sobre el planteamiento y las líneas ideológicas del tema tratado, llevando al límite la tensión entre economía lingüística e informatividad. Esta economicidad discursiva ha permitido que los titulares desarrollen estructuras lingüísticas propias, aplicando técnicas de sintetización y de focalización especiales. En cualquier caso, los titulares informativos cumplen al menos 3 funciones: despertar interés por la noticia, anticipar la información de la noticia y construir una forma autónoma. A continuación vamos a presentar el contexto situacional del corpus que elegimos. Esto se enmarca en el auge del paro nacional colombiano, donde las protestas se intensificaron en distintos lugares del país. La primera noticia que elegimos sucedió en Cali, es la quema de un hotel. En el marco del paro nacional se presentó el incidente de un enfrentamiento entre manifestantes y policías que dejó como resultado el inmueble incinerado. El segundo hecho, ocurrido también en Cali, es el de un tirador civil que dispara de manera indiscriminada a los manifestantes, llamado Andrés Escobar. Esto ocurrió en Ciudad Jardín, en Sucay. Era un enfrentamiento entre manifestantes y fuerza pública. Sin embargo, al apoyo de los policías se unieron varios civiles armados. La tercera situación ocurrió en el Éxito Calipso, también en Cali.
Se realizaron arrestos de manera indiscriminada por parte de la policía, muchos de estos de manera ilegal, como ha sido denunciado por entes de control y derechos humanos. Fue un hecho mediático, pues se denunció que el establecimiento de las cadenas comerciales era usado como centro de detención y torturas para manifestantes por parte de la policía. Por otro lado, tenemos el cuarto hecho, el cual tuvo lugar en Medellín en la celebración del Día de la Independencia de Colombia. Un hombre, presunto manifestante y encapuchado, agredió a una oficial de policía. El hecho fue grabado y denunciado ampliamente. El hombre fue arrestado. En el marco del paro nacional, tanto manifestantes como policías resultaron heridos, presentando incluso muertes y abusos sexuales por cada conjunto de personas. Por último, el quinto hecho ocurrió en Suba, Bogotá. Un bus de Transmilenio fue incendiado en el desalojo de manifestantes de un lugar de espacio público, la humedad del Tibabuyes. El hecho tuvo como consecuencia enfrentamientos entre policías y manifestantes. En el proceso de enfrentamiento, un bus nuevo del SITP resultó incinerado. Tiene lugar en lo que podría denominarse el ocaso de las multitudinarias marchas civiles y movimientos sociales en el marco del paro nacional. Es necesario también tener en cuenta algunas cifras que fueron resultado de la violencia policial registrado por los miembros de la comunidad y por la ONG Temblores. A través de la plataforma Grita se registró desde el 28 de abril hasta el 26 de junio 4.687 casos de violencia policial, 1.617 víctimas de violencia física por parte de la policía, 35 casos de uso del arma Venom por parte del SMAT, 2.005 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 784 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, entre otras cifras que son necesarias para dar contexto a esta situación donde se registraron constantes movilizaciones pacíficas, así como casos de desmanes y violencia policial como presentan estas cifras. Ahora bien, para el corpus y el análisis sociopragmático vamos a considerar la siguiente información. Estrategias conversacionales y estrategias sociopragmáticas. Debemos tener en cuenta que en los titulares suelen aparecer implícitamente significados adicionales que hay que descubrir para interpretar adecuadamente la intencionalidad junto con el pensamiento ideológico del articulista. Estos titulares de los artículos de opinión son enunciados breves que se presentan ante el lector como manifestaciones explícitas lingüísticas que orientan el interés por el tema desarrollando en el texto dicho interés y a su vez contribuyen pragmáticamente a la interpretación del sentido global. Aquí, el titular no solo informa del contenido, sino también del tono que utiliza el articulista para tratar el tema. Este puede ser irónico, distendido, triste, crítico, entre otros. Es un reflejo de la manera en que lo interpreta. La mitigación y la atenuación, por ejemplo, son estrategias propias del ocultamiento del poder, como forma de persuasión para lograr el control, o dicho más concretamente, como una muestra de manipulación informativa. Y si bien es cierto que hay artículos con mayor rigor y un grado de argumentación más robusto, en todos la búsqueda de informar al espectador prevalece. Así pues, las estrategias lingüísticas utilizadas en los titulares están estrechamente relacionadas con la intención comunicativa del medio que los presenta. Van Dyck, en 1999, consideró que a través de los titulares se establece un control de las acciones, puesto que el periodista plantea de manera indirecta el control de intenciones, de proyectos, conocimientos y también de creencias y de opiniones.
Es por ello que al leer un artículo solemos fijarnos en el titular, mediante el que no solo podemos conocer lo explícito por el léxico y la construcción sintáctica, sino también los significados adicionales derivados del proceso inferencial. Procesos inferenciales que se llevan a cabo para interpretar el sentido de estos enunciados, que ahora son objetos de análisis, como explicaturas e implicaturas, presupuestos, creencias compartidas, entre otros que veremos más adelante. Metáforas, mitigadores, atenuadores, etc. Para la metodología de este trabajo, hicimos la selección de noticias que se recopilaron de distintos medios alternativos, cuyo cubrimiento durante el paro y trayectoria dan una mirada distinta a la encontrada en medios hegemónicos. Entre los medios hegemónicos escogieron 3 cubrimientos correspondientes a Caracol, Blue Radio y El Tiempo. En contraste, seleccionamos varios medios alternativos, los cuales son Tercer Canal, Cuestión Pública, Infobae y La Izquierda Diario. Bien, ahora presentaremos el corpus. El primer corpus a analizar es el hecho que ocurrió en Cali, en el hotel La Luna, donde se hospedaban unos miembros del SMAT, sufrió un incendio. Entonces El Tiempo sacó una nota al respecto, que lleva el título de Casi nos queman vivos, en comillas. Eso sucedió pues el 3 de mayo del 2021 como les dije, en Cali, en el barrio de Junín. Entonces el artículo básicamente es un relato muy corto de lo que sucedió, pero el enfoque o la relevancia del artículo es más bien las palabras de una de las víctimas y presunto dueño del hotel, que es Carlos Peralta, que bueno, cuenta básicamente que estaba muy triste y bueno, en el llanto y asustado porque pues casi muere vivo dentro del hotel, y pues hay como una pequeña historia sobre su vida, que bueno, estaba con sus 3 hijos ahí, que llevaba muchos años trabajando en el hotel. Y hasta se cita pues precisamente una frase que supuestamente él dijo sobre Erasmo, que habla sobre la maldad que tiene el conflicto y que no se debería llevar a cabo. Precisamente hay un enfoque, y la intencionalidad de ese artículo no es un artículo informativo, porque cuando uno analiza el artículo presente se da cuenta que ni siquiera cuenta los hechos, sino que más bien el enfoque va en crear una emocionalidad, una tristeza, una conmoción, una empatía con Carlos Peralta, que es el dueño y el trabajador del hotel. Es como crear una empatía de que precisamente hay gente que sufre por el daño que se ocasionó. Más nunca se cuentan los hechos como tal, o hay un registro precisamente informativo. El artículo es más bien a crear emoción, apela mucho a las emociones. Por eso que si ustedes ven, por ejemplo, en el extracto, pues ahí están como las emociones, que llora porque él es un hombre muy, muy sensible, y hay como una cita precisamente como para traer en cuenta como estas imágenes como de virtud o de lo que está bien, ¿sí? De lo que como una ética de un deber ser, y es como que pues que el conflicto está mal y que pues lo que ocurrió no debe ocurrir porque pues es para bestias y etcétera. Entonces la intencionalidad precisamente del artículo no es informar, sino es más bien presentar el enfoque hacia la emocionalidad. Ahí va precisamente la relevancia que tiene el artículo. Entonces precisamente la intención del artículo es generar emoción. El siguiente es el mismo hecho, el incendio del Hotel de la Luna, donde se hospedaban miembros del SMAT, pero esta vez es narrado por un medio alternativo que se llama Cuestión Pública. Entonces básicamente es un video
pero que lleva el título de agentes del SMAT, estaban guardando sacos blancos en el hotel de La Luna. Minutos después se registró una explosión y posterior incendio. Algo que decir, antes de que precisamente se me olvide, en el anterior artículo, Carlos Peralta narra que él no sabe quién fueron los ocasionantes del incendio. Dice que fueron jóvenes que estaban uniformados y que tenían el cabello corto, pero que él no sabe más. Y en el artículo nunca se habla como eh, con pruebas fidedignas de quién fue, sino que dice que fueron unos vándalos que entraron y quemaron el hotel. Por el contrario, este medio alternativo dice que los agentes del SMAT fueron los que quemaron el hotel, o que presuntamente tienen la culpa porque supuestamente estaban entrando material explosivo. Entonces, a continuación presentaremos el video que precisamente fue publicado por este medio alternativo, que fue grabado por una persona que se encontraba en el lugar de los hechos. Están sacando maricadas y las están guardando en el Hotel La Luna. Son unas bolsas y ahorita están sacando. Están guardando, parece que están guardando plata. ¿Qué puta es eso? ¿Qué? ¿Están haciendo? En el video se muestra claramente pues que ocurre cuando entran estas bolsas los agentes del SMAT, una explosión, aunque pues a ciencia cierta no se sabe si era la explosión, el sonido fue de una explosión que produjo el incendio, o si más bien fue un impacto de gas o cualquier arma que se haya usado por parte de los agentes del SMAT. Y no sabemos a ciencia cierta precisamente si eran bolsas con explosivos o no. Ahora bien, un paréntesis muy grande que quisiéramos hacer. Evidentemente la intención de este análisis no es verificar si es veraz o no lo que cada uno dice, sino más bien contrastar precisamente cómo narran los hechos, y que para que ustedes vean cómo cambia el enfoque. O sea, el anterior del tiempo era más emotivo, y tiene la intención de ser más narrativo, más informativo, con otro enfoque totalmente distinto, que muestra a otras personas como causantes del incendio. Entonces vamos con el segundo corpus. Es el hecho que pues también ocurrió en Cali, que fue el de Andrés Escobar, que disparó a los manifestantes durante las protestas en Cali. Entonces este hecho lo narró el medio Blue Radio, que pertenece a la cadena de Caracol, y lleva por título, en comillas: el arma era traumática, no soy paramilitar, cierra comillas. Andrés Escobar, protagonista de video viral en Cali. Este ocurrió el 28 de mayo del 2021 en Cali, Ciudad Jardín. Entonces, si ustedes recordarán, pues este hecho también fue como muy polémico, precisamente porque fue un civil que salió de manera indiscriminada a disparar a los manifestantes en Ciudad Jardín, en Cali, en el marco de la protesta del paro nacional. Entonces, primero analizar es precisamente el cómo se enmarca el foco, o cómo se llega el proceso de inferencia de lo que nos quieren comunicar. Primero, lo más puntual, ¿no? Porque a él lo estaban juzgando mucho de que era paramilitar y que su arma era de fuego. Entonces el titular sale como a disculpar al hombre. Entonces, el arma era traumática, no soy paramilitar. Y segundo, lo más importante es cómo enmarcan el hecho, y es que dicen que Andrés Escobar es el protagonista de video viral en Cali. No lo enmarca como un hombre que salió a cometer una agresión, un hombre armado, sino como si hubiera sido el protagonista de un video viral, como si fuera porque un video viral puede ser un video de TikTok, un baile, una canción, algo humorístico. Y pues aunque el video fue viral, no precisamente esa es su connotación, ¿sí? Lo que denota precisamente es que era un hombre armado que salió a ejercer actos de violencia de manera indiscriminada y de manera ilegal, porque pues era un arma presuntamente de fuego o de fogueo. Igualmente intentó cometer
un daño a las personas que estaban presentes allí. Entonces es algo muy importante que se ve precisamente en cómo narran o es el foco o la relevancia de la información que manejan estos medios. Entonces aquí podemos ver algunos extractos del corpus y es como que tiene una algo bien importante a resaltar, y es que lo que quieren decir, lo más importante está para ellos, ¿no? Está en negrilla y es lo que quieren dejar como de relevancia en el asunto, ¿sí? Es lo que se quiere marcar precisamente que quede en cuenta pues para los lectores. Entonces les voy a leer un poco. Entonces, bueno, en entrevista con Blue Radio, Escobar indicó que actuó de esa manera porque los vándalos intentaron destruir el CAI de la policía y que solo querían apoyar a los uniformados. Precisamente esta negrilla enmarca como la disculpa que tiene Andrés Escobar para actuar de esta manera. Entonces es una cita de él: la policía tenía muchos nervios, no querían actuar, no podían avanzar de manera efectiva, solo lo hicieron cuando actuó la ciudadanía. Ven, es el modo de disculpa, es precisamente, y es la estrategia que usa este medio de marcar en negrilla para que quede en la mente de las personas. Es el tratamiento de la información que hace que se vuelva más relevante el asunto y que se pueda inferir de manera mucho más fácil, siguiendo el principio de la teoría de la relevancia. Menos energía para que se pueda entender. Entonces se entiende muy fácil por esta estrategia. Después que los civiles actuaron, se acabó el episodio. Los vándalos se fueron del barrio y ya. Entonces es como que la consecuencia, como si hubiera hecho un acto pues heroico. Y aquí se resalta que él no tenía intención de hacer daño. Vuelve otra vez el tratamiento de la información para que sea más relevante con las negrillas. Soy una persona comprometida con mi ciudad, amo a Cali y me duele todo esto que estamos viviendo. Es aquí ya apelan otra vez a la emocionalidad, para que sintamos empatía, que él siente dolor y que lo que actuó es como una persona totalmente normal, que le afecta el contexto. Entonces el arma no es letal, es de fogueo, y vuelvo otra vez el tratamiento de la información con el foco. Tengo importación de la DIAN y factura de compra, pues para que sea legal, porque precisamente muchas de las acusaciones era que pues actuar con un arma de fuego era ilegal, y mucho más a ciudadanía desarmada. Entonces aquí el tratamiento de la información va para que cambie esa imagen de él, de un criminal, a una persona que pues tiene un arma totalmente legal y que tiene los permisos suficientes como para actuarla. Bien, ahora el contraste es desde el medio que vamos a denominar alternativo en comillas, que es Infobay, y es el mismo hecho evidentemente que Andrés Escobar disparó a los manifestantes en Cali, pero entonces el título lleva por Andrés Escobar, el hombre armado en las manifestaciones en Cali, soy una persona de bien. Entonces, a diferencia del anterior, que usó una estrategia de mitigación, que lo puso como el protagonista de un video viral, este título por lo menos es más fiel, porque pues Andrés Escobar precisamente se dio a conocer porque era el hombre armado en las manifestaciones de Cali, el hombre que se logró identificar. Entonces es bien importante esta diferencia y para que vean precisamente la mitigación que existía en el anterior artículo. Entonces, sin embargo, el artículo de Infobay, gran parte también se dedica mucho a la misma estrategia del de Blue Radio. Pues es mucho el testimonio de él, ¿sí? Se usa demasiado el testimonio de Andrés Escobar, y se le da mucho la palabra. No es informativo, sino es más bien un artículo que le permite como al señor disculparse, o que se cambie pues la mirada que se tiene hacia él. Usa el mismo tratamiento de enfoque, con las negrillas para los asuntos más importantes. No se usa solo para las comillas, de hecho, o cuando él habla, precisamente cuando uno ve el artículo, porque lo citan mucho, hay partes que no tiene el negrilla, sino es como en las partes que precisamente quieren cambiar como la imagen de él,
o que intentan pues precisamente mitigar el asunto y enfocar pues en los atributos de Andrés Escobar. Entonces podemos ver aquí uno, el aporto a la sociedad con empleo, hago labor social, soy una persona comprometida con mi ciudad, con Cali. Yo amo Cali, me duele ver toda esta problemática que está pasando, todo esto que estamos viviendo no tiene precedentes, enfatizó. Entonces es precisamente cambiar la imagen que se tiene de Andrés Escobar como un delincuente, una persona armada, un desadaptado, sino que es una persona precisamente que trabaja, pues que tiene que genera empleo, esas personas que se aseguran que son de bien, un empresario. En el siguiente extracto, en el video se ve claramente que estoy haciendo disparos al aire, no tenía intención de hacerle daño a nadie, no hubo ningún herido, mucho menos un homicidio, estaban reduciendo a la fuerza pública, los vándalos, los disparos fueron para disuadirlos. Se usa el mismo tratamiento de enfoque con la negrilla para dar como la disculpa, ¿sí? La disculpa o la razón de su acción, ¿sí? Como si fuera pues como un... cuando uno ve un problema de orden público pues salir a disparar pues porque como si siempre tuviera que haber una razón y más no para no ver que precisamente es una acción ilegal, uno puede llegar a disparar sea cual sea la razón que sea, o sea no hay justificación ahí. Y el otro extracto es la estrategia maximizadora de atacar al otro, precisamente de maximizar como al oponente, en este caso pues su parte negativa. Es más bien una acción antidescortés, si se quiere llamar así. Vamos a leer el extracto. Son expertos en tergiversar las cosas, son expertos en crear narrativas que vayan en contra de cualquier pensamiento que ellos tengan. Son muy rápidos para desplegarse en redes sociales, son muy buenos para hacerse las herramientas de marketing para instrumentalizar personas para el caos. Es obviamente una táctica de disuasión porque nada tiene que ver con la disculpa de su actuar. Es precisamente, él dice que las personas que lo juzgan es porque son muy hábiles para tergiversar las cosas, pero pues que él no es nada de lo que él lo tacha. Volvemos a reiterar, evidentemente la intención del video no es, y de la presentación no es dar como un juicio de valor, sino precisamente presentar esos contrastes que se evidencian. En el tercer hecho, manifestantes son detenidos al interior del almacén durante protestas del paro nacional, el almacén Éxito de Simón Bolívar en Calipso, situado en Cali. El titular de Caracol Radio dice: Éxito niega que almacén en Cali se haya utilizado, entre comillas, como centro de tortura. Esto el 19 de mayo de este año. En un fragmento del artículo cita que el grupo Éxito negó rotundamente que se haya utilizado como un centro de tortura, entre comillas, durante las manifestaciones y recientes protestas que se han presentado en el marco del paro nacional. Dice que el almacén ha sido objeto de múltiples hurtos y saqueos que no responden al espíritu de las marchas legítimas y pacíficas, que no se puede con injurias tratar de convertir a las víctimas en supuestos victimarios. Y también dice que la Secretaría de Seguridad de Cali y la Defensoría del Pueblo evidenciaron que no se presentaron situaciones de este tipo. Aquí las comillas que se usan para atenuar la expresión centro de tortura indican una baja credibilidad a los hechos y le dan al enunciado un matiz de duda que busca persuadir al lector. Igualmente, las que se usan para enmarcar la palabra rotundamente tienen como objetivo eludir futuras responsabilidades legales, puesto que estos hechos que sucedieron siguen siendo materia de investigación y su intención comunicativa en este caso es alejarse de la severidad con la cual se niegan los hechos en primera instancia. También se hace uso del lenguaje bélico al mostrarse como víctimas de los supuestos victimarios, que en este caso serían
presuntamente los marchantes. Ahora bien, otra mirada del mismo hecho es la presentada por La Izquierda Diario, donde su titular dice: supermercado del Grupo Éxito funciona como centro de represión ilegal en Cali. En los fragmentos que se presentan de este texto dice que la presión de los vecinos y manifestantes ante lo que ocurría en el lugar llevó a delegados de la alcaldía a hacerse presentes en el almacén. La funcionaria que atendió este requerimiento se limitó a levantar un acta y a decir que estos serían hechos en materia de investigación, aunados a las denuncias de la policía y el SMAT, que hacían una presencia poco usual en el sector. También dice que en este grupo de manifestantes, en especial, y hace alusión a los llamados de la primera línea de Cali, hicieron presencia en el lugar por medio de videos, en los que se mostraron cómo la zona de máquinas, ropa y cuartos fríos se encontraban con rastros de sangre, igual que un banco aledaño, el Banco Avevillas. Aquí, a diferencia del artículo anterior, no se encuentran estrategias mitigadoras, ni en su título ni en su contenido. Además que se soportan estas presunciones con hechos y testimonios, entre ellos una entrevista a la delegada de la alcaldía, quien atendió esta emergencia. El cuarto hecho tiene lugar en Medellín. Es un hombre que agrede físicamente a un agente de la policía. El Tiempo lo titula como: con patada voladora, vándalo agredió brutalmente a agente del SMAT. Esto ocurrió el 21 de julio del presente año. Aquí se utiliza la palabra vándalo como término para criminalizar, entre otras cosas, la protesta, y también es importante denotar dónde se encuentra la víctima. En este caso se presenta de últimas y se ubica en la oración en la última parte, precisamente para denotar esta connotación de víctima y victimario. Ahora bien, el adjetivo de brutalidad enfatiza que la agresión ocasionada al agente de policía es el foco de atención que debe tener la noticia, la relevancia en el agresor. Al respecto de la noticia, es una sucesión de imágenes que ilustran el hecho, un video que enfatiza la agresión. Una característica peculiar es la ambigüedad con la que se nominaliza al agresor, vándalo y encapuchado, dando a entender que contienen el mismo significado. La intención pragmática se centra en ampliar el espectro de significado negativo de vándalo al conjunto de encapuchado. Por ende, todo encapuchado sería un vándalo. Es una inferencia que se intenta transmitir por parte del medio de comunicación, de allí su relevancia. Por otro lado, el medio Infobae titula la posterior captura del hombre como: capturan al hombre que atacó por la espalda a una policía de Medellín. Acá dicen que este fue uno de los incidentes que más rechazo ha causado, puesto que la mujer policía recibió una patada por la espalda cuando intentaba repeler al grupo de manifestantes. En contraste con el anterior artículo, este titular denomina al referente de una manera más transparente. Ya no es denominado el agresor como vándalo, sino como un hombre que ejerció violencia, un ataque a la uniformada. En el corpus de la noticia se evidencia un relato que intenta dar cuenta del proceso de captura del hombre señalado. Algo a rescatar y que precisa nuestra hipótesis es que la policía en su proceso de captura adjuntó el caso como agresor a la autoridad, nunca como vándalo o como incitación al terrorismo urbano y al detrimento público. Y es que en el campo legal es necesario manejar un lenguaje más exacto. La relevancia del informe es la captura del agresor. Y lo que intentamos destacar aquí es el cambio de nominalización al mencionado agresor. El siguiente hecho que tuvo la noticia fue el ocurrido en Suba,
que se tituló por Noticias Caracol: Bus nuevo del CIP incendiado en protestas por el desalojo a campamentos en el humedal Tibabuyes. Entonces, el título fue como: encapuchados prendieron en llamas un bus nuevo del CIP en Suba Rincón. Eso ocurrió el 9 de agosto del presente año. El video muestra el actual bus en llamas e imágenes de encapuchados arrojando piedras hacia algún lugar. El mensaje acompañado de las imágenes es contundente. Los vándalos incendiaron un bus de Transmilenio con pasajeros en su interior. Se describen a esas personas como manifestantes encapuchados que retuvieron el articulado y que sin mediar pues palabra alguna prendieron fuego. La relevancia de esta información está dirigida al foco de daño que causaron los presuntos vándalos, y se refuerza este sustantivo con la declaración del secretario de Seguridad y con la alcaldesa de Bogotá, en los cuales cortan fragmentos de su discurso donde se repite que el bus fue incinerado por vándalos por víctimas dentro, pues para reforzar las voces de autoridad que refuerzan la hipótesis de que fueron los encapuchados los que incendiaron el bus del Transmilenio. Por otro lado, el mismo hecho es narrado por un medio de comunicación titulado Tercer Canal, el cual dice: urgente, video grabado por manifestantes en #Suba daría cuenta de lo que sería el SMAT incendiando el bus en el humedal Tibabuyes. Al contrario del anterior, este no contiene alusión a figuras de autoridad. Muestra cómo una gente se acerca, acciona un dispositivo y minutos después el bus está en llamas. El tratamiento del relato es de carácter informativo y no de carácter testimonial como el de Noticias Caracol. Su relevancia está entonces en dar cuenta que un agente del SMAT es el presunto causante del incendio al articulado. Es el foco de atención directo, lo que se infiere rápidamente y con facilidad sin mayor esfuerzo, y presenta presuntas evidencias para que el supuesto sea validado. Pone en tela de juicio si las versiones de las autoridades son en verdad veraces. Los aportes del análisis sociopragmático a la explicación de estos fenómenos se enmarcan en que ayudan a identificar las estrategias de comunicación que usan los medios masivos informativos para disuadir o manipular un hecho. Además, permite reconocer el uso de la comunicación inferencial y la teoría de la relevancia. Así pues, concluimos que la forma de comunicar es esencial a la hora de dar cuenta algún hecho de la realidad. Las estrategias utilizadas permiten dilucidar dos caras de la realidad muy distintas y la intencionalidad en la comunicación. Es por ello que su interpretación es efectiva, pues cumplen con todos los requisitos de la teoría de la relevancia. También usan el contexto enciclopédico, aquel que tenemos como referencia y marco del mundo para influir en la opinión pública, con nueva información. Saben presentar las noticias de tal modo que pueden representar la realidad a modo que les parezca más conveniente, ya sea para dar una mejor claridad informativa o para la tergiversación de los hechos. La bibliografía que utilizamos fue Relevancia e Inferencia de Pardo Constanza, Procesos cognitivos propios de la comunicación humana, en la revista Forma y Función. También un artículo de Rodríguez Ángel Cervera, Análisis lingüístico pragmático de titulares de artículos de opinión, en la revista Lingüística y Literatura. Hurtado González, algunas peculiaridades de los titulares de actos de habla en la prensa española e hispanoamericana. Y las cifras de la ONG Temblores con su plataforma Grita, que mostraban la violencia policial. Muchísimas gracias por la atención prestada.